Muy buenos días, muchas bendiciones para todos. Vamos a limpiar la cámara. Ahí está mejor. Bueno, un saludo para todos los que están o los que van a estar mirando este video y también para agradecerles por estar mirándolo. Algunos han dejado sus notas y muchas gracias por los mensajes. Y se agradece el que puedan estar escuchando o viendo este video. Y quería preguntarle, o quería pedirles, esa es la palabra, quería pedirles si usted lo ve, podría compartirlo en su cuenta allí de Facebook y entonces me va a ayudar a difundirlo. Hemos estado estacionados, por decirlo así. Hemos estado sentados allí en el Sermón del Monte ya por varias semanas y creo que revisando mis notas aún me doy cuenta de que no me he detenido lo suficiente en todas las enseñanzas del Señor. Y claro, son tantas que tal vez me tomaría mucho tiempo más, aunque no me importa, tengo el tiempo, pero creo que volveré después en algunos temas específicos para no saltarme todo. Y lo digo porque quienes estuvieron escuchando esta increíble parte donde Jesús, después de identificar a sus discípulos o establecer el carácter de los ciudadanos del reino de Dios en su identidad como sal, como luz, entonces hace el giro y comienza a corregir la mala interpretación que los escribas habían hecho y estaban haciendo y continuarían haciendo sobre las Escrituras. Y es allí entonces donde hay varios temas de la ira, el adulterio, el divorcio, el amor hacia los enemigos, que no tocamos específicamente. Y esto en respuesta a una consulta. Y podríamos hacerlo, pero ya lo nombramos ya y espero más adelante volver a algunos puntos que tienen que ver con el carácter cristiano, que tienen que ver con la vida familiar, la familia cristiana. Y bueno, Dios mediante, si nos permite, vamos a regresar allá. Y vamos avanzando en este gran sermón, ¿no?, que el Señor pronunció en los comienzos de su ministerio público. Y sin embargo es importante siempre aclarar que no podemos afirmar que este haya sido el primer sermón de Jesús. ¿Por qué? Dirá usted, bueno, porque el Evangelio de Mateo, en Mateo 4:23, dice que él recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Entonces el Sermón del Monte, por tanto, no surge así como que de repente comenzó a predicar. Ya había predicado. Y de hecho casi toda la gente, o gran parte de la gente, suponemos que estaba presente, era la que lo había escuchado predicar antes y también la que había sido bendecida con la sanidad de sus enfermedades, con la liberación de endemoniados, etc. Entonces hemos venido señalando que Jesús en este Sermón del Monte comienza, por supuesto, con las bienaventuranzas. Y aquí, en lo más resumido, podríamos decir que Jesús está presentando una visión radical del carácter de los ciudadanos del reino. ¿Se acuerda? Porque hablamos de la lógica del mundo, la lógica del reino. Entonces, esa paradoja de ser feliz cuando se llora, bueno, solamente se entiende cuando uno comprende qué es lo que está enseñando Jesús. Y con estas declaraciones Jesús comienza ¿a qué cosa? Me empieza a quebrar los esquemas, ¿no?, culturales y religiosos de la época del siglo I, digamos. Y bueno, y por aplicación directa de estos principios, ¿no?, siguen teniendo todavía hoy la fuerza necesaria
para romper los esquemas culturales y religiosos del siglo que nos ha tocado vivir, siglo XXI. Aunque yo llevo 2 siglos viviendo, siglo XX y siglo XXI. Algunos de ustedes también, posiblemente. Comprender la palabra entonces de Jesús es de vital importancia, y porque solo así podemos entender cuán necesarias y urgentes siguen siendo, ¿no? Son vigentes totales para todo aquel que se reconoce como un discípulo de Cristo. Si usted es un discípulo de Cristo, usted está siguiendo a Jesús, para usted estas enseñanzas son profundamente importantes, fundamentales podríamos decir, ¿no? Es la que pondrá bajo sus pies, pondrá ese fundamento sólido. Y entonces cuando vengan los vientos, los temporales, permanecerá, porque ha tenido una decisión sabia de escuchar la palabra de Jesús y de aplicarla a su vida. Entonces el mensaje del reino sigue vigente, ¿no? Y no ha perdido esa vigencia. Algunos piensan que no, si eso era para el tiempo de Jesús. La verdad es que la palabra es eterna. Y al contrario, va a continuar confrontándonos y va a continuar transformándonos, porque eso es lo que realmente, necesitamos, y espero que todos deseemos que eso ocurra en nuestra vida. Después de la bienaventuranza dijimos que Jesús hace el giro a esta enseñanza para describir, como ya dije antes, el carácter del ciudadano del reino de Dios. Es decir, después de la bienaventuranza, identifica entonces el carácter de los ciudadanos del reino y cómo deben expresarse en este mundo. Y con una enseñanza muy sencilla, pero profundamente desafiante, Jesús entonces confronta la predicación de ciertos grupos, por ejemplo, como los esenios, ¿no?, que habían optado por aislarse del mundo, ¿no? Esta gente que se aísla de todo, ¿no?, viviendo en comunidades cerradas, bajo la idea de que así alcanzarían mayor santidad y estarían mejor preparados para la venida del Mesías. Eso eran los esenios. Y creo que en su oportunidad también hablé de que están los esenios y están los templistas, que es el grupo de personas que hoy se encierran en sus templos, se clasifican a sí mismos como más espirituales, usan la palabra mundano de una forma déspota, y la verdad es que con esa forma de ver la vida está negando justamente la fe que dicen predicar, porque la vida en Cristo significa una vida presente en el mundo, ¿no? Porque uno no puede ser sal donde hay más sal, ¿no? No se va a distinguir. Imagínense un granito de sal, entre muchos granitos de sal no se distingue. Pero cuando usted ve un granito de sal sobre la comida, usted la ve, ¿no? Algunos dirán, le echaste mucha sal. Y también, si hay una luz donde hay muchas luces, realmente no hace ningún efecto. Pero cuando hay una pequeñita luz, aún en las tinieblas, se nota. Y esa es la razón por la que Jesús identifica a que los discípulos, los miembros del reino de Dios, participan activamente en el mundo. Y esta es una enseñanza sencilla, pero lo hace justamente teniendo en mente seguramente la actitud y la forma en que los esenios tal vez hablaban de su fe como que eran los más santos, los más apartados, los más puros. Es como lo que ocurre hoy con algunas tendencias teológicas. Nosotros tenemos la verdad, ¿no? Y la acidez de su posición refleja que el carácter de Cristo se fue hace mucho tiempo. Jesús, en cambio, declara con claridad que los miembros de su reino están en el mundo para marcar una diferencia. Ese es el punto. Para ejercer también una influencia. Es decir, uno, para marcar, ¿no?, para marcar una diferencia, pero también para ejercer
una influencia. Usted donde esté, como hijo de Dios, como hija de Dios, debe. Y por el hecho de serlo, entonces, va a marcar una diferencia. Pero también tiene que marcar una influencia positiva, me refiero. No una influencia de orgullo, de creerse más. Y lamentablemente a veces esa es la mentalidad de muchos. Y aún de algunos púlpitos se predica y entonces se ejercen y se escriben reglamentos, etcétera, etcétera. Jesús destruye esta mentalidad templista con esta declaración. Y que también a veces vemos en muchos cristianos hoy. Una fe que se expresa solo dentro del templo, pretendiendo ser sal en medio de la sal y luz en medio de la luz, es inefectiva. Y todo este desarrollo entonces encuentra un punto clave en la declaración profética de Jesús en el 5:17. Sigue. Otro giro. Y dice, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esta palabra abrogar que no es muy común. Casi nadie la usa, ¿no? Para anular, ¿no? Y cuando hace esa declaración y pone el estándar de la ley, a partir de esta afirmación Jesús entonces habla con total autoridad. Aquí aparece, ¿no? Aquí aparece nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores. Él tiene la autoridad final en toda interpretación. Y entonces Él comienza a confrontar, como ya he dicho, esta mala interpretación, incorrecta interpretación. Y a partir de esta afirmación Jesús, hablando con autoridad, entonces deja en evidencia la forma incorrecta en que los escribas y los fariseos interpretaban la palabra de Dios. Y entonces comienza a proclamar la buena nueva de salvación que solo pueden encontrarse en su persona. Y por eso es que es tan importante entender el contexto histórico en que Jesús comienza y declara entonces de que Él ha venido a cumplir la ley. Porque os digo, si vuestra justicia, después dice, no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y eso por inferencia está declarando y está diciendo a los fariseos y a los escribas, ustedes no van a entrar al reino de los cielos. Y por el otro lado, entonces está desafiando que el nivel de quienes le escuchan tiene que ser superior al de los escribas y los fariseos. Y entonces vemos que desde Mateo 5:17 en adelante Jesús inicia una confrontación directa con las enseñanzas de los escribas. Y eso es lo que ocurre. A partir de aquí su ministerio está marcado y la evidencia está que está marcado, ¿por qué? Está marcado por un continuo encuentro, ¿no? Una continua oposición, una oposición constante, tanto de los escribas y los fariseos. Va a ser desafiado Jesús, va a ser cuestionado, va a ser criticado en cada lugar hasta el día en que finalmente va a ser arrestado y va a ser llevado a la cruz. Por eso es que es tan importante ir abriendo los ojos para ir leyendo y mirando el mensaje del Evangelio desde un punto y también ver el desarrollo hasta la cruz. Jesús confronta y corrige las interpretaciones de los escribas con total autoridad, porque habían transmitido una enseñanza errónea, por ejemplo, con respecto a la ira, con respecto al adulterio, con respecto al divorcio, con respecto al amor hacia los enemigos, y mostrando de que no habían entendido realmente las Escrituras y lo más importante para él que era que con eso no se estaba mostrando cuál es el corazón del Padre, porque esa era la importancia para Jesús. No es que se establece como un caudillo levantando un estandarte, no, sino que humildemente está mostrando la gloria del Padre siempre. Y eso es lo que lo confronta y lo violenta y lo hace actuar de esta manera. Al llegar al capítulo 6, que es el centro, podríamos decir,
técnicamente si hablamos de capítulos, ¿no? Porque el sermón está entre el capítulo 5 hasta el capítulo 7, entonces el 6 es del medio. Jesús dirige entonces ahora sobre la vida de consagración personal, ¿no? Una dimensión que a todo judío se le enseñaba desde la niñez, ¿no? Una vida consagrada a Dios, principalmente que se reconocía por tres prácticas. Eso ya hablamos un poco la semana pasada. Por la práctica de dar limosna, de dar para el necesitado, por la práctica de la oración y por la práctica del ayuno. Entonces vimos la semana pasada cómo Jesús comienza abordando la práctica de la ofrenda, ¿no? Para los necesitados, advirtiendo de que no se puede ser hipócrita con esta conducta. Es decir, no se puede hacer un bien para que otros le vean a uno, ¿no? Para ser visto por los hombres. Y su enseñanza es clara. La motivación principal de toda obra piadosa debe ser agradar al Padre y no buscar un reconocimiento humano. Y eso se aplica absolutamente para nosotros también. Y creo que de manera especial tenemos que cuidarnos porque a veces puede que la tentación aparezca, ¿no? Y alguien nos diga, ay, qué bueno, muchas gracias, mira, etcétera, etcétera. Y uno siempre tiene que estar pensando que es para la gloria del Padre, es para mostrar al Padre. No es mi persona, es lo que el Padre ha hecho en mí. Entonces, hoy vemos la segunda característica, ¿no? Del discípulo consagrado, una enseñanza que sigue plenamente vigente para nosotros, y es acerca del discípulo que ora, ¿no? Y en Mateo 6, 5 al 15, y si tiene su Biblia, la usamos, y dice así, con la versión 60, dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Y me parece que este es un pasaje muy conocido, mucha gente lo sabe, principalmente porque en algunas denominaciones cristianas se ha utilizado como una oración regular, reglamentaria, pero vamos a ver entonces de que no es así, ¿no? Y antes de continuar, vamos a observar brevemente cómo se practicaba la oración entre los judíos. Esto es importante, como he dicho desde el principio, cuando comprendemos cuál es la visión, la cosmovisión, cuáles eran las circunstancias de ese entonces cuando Jesús está predicando, se nos da más sentido, ¿no? Lo que Él está enseñando, lo que Él está corrigiendo. Y en el judaísmo, en el tiempo de Jesús, obviamente la oración era una expresión de la fidelidad por el pacto, ¿no? No se entendía solamente como una práctica de una devoción privada, sino como un acto que afirmaba realmente que el pueblo de Israel, como una nación, era una nación escogida por Dios. Eso estaba en la mente de todo judío.
Y eso era lo que se enseñaba a los niños, a los hijos en todo lugar. Y eso significaba entonces vivir conscientemente bajo el señorío de Dios, bajo la soberanía de Dios. Era recordar el pacto, era recordar la obediencia, ¿no? Y la oración está profundamente arraigada en lo que se conoce el Shema, ¿no? En Deuteronomio 6, 4, 9. Y lo vamos a leer. Y hasta el día de hoy, ¿no? Todo judío lo recuerda. Y nosotros también deberíamos recordarlo por este gran pacto eterno que Dios ha hecho con nosotros. 6, 4, 9 de Deuteronomio dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy están sobre tu corazón. Y dice, la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Entonces, la vida religiosa del pueblo judío estaba muy conectado justamente con esta también actividad de orar, con esta acción de orar. No solamente se daba al necesitado, no solamente se oraba, también se ayunaba. Y orar, por lo tanto, no era un acto así aislado, ¿no? Sino era una disciplina muy estructurada también y que marcaba un ritmo espiritual del pueblo de Dios. Y en tiempo de Jesús existían horas también, ¿no? No sé si usted ha visto, bueno, no voy a hablar de otra religión, pero en los tiempos de Jesús existían horas. La tercera hora, que era a las 9 de la mañana, la sexta hora, que era el mediodía, y la novena, que era a las 3 de la tarde. Entonces, donde le pillaba la hora, usted oraba, y los judíos oraban. Por eso es que se habla de la oración en las calles también. Y estas horas ordenaban entonces la vida espiritual cotidiana del pueblo de Israel. Y aun cuando una persona no estuviera físicamente en el templo, entonces se detenía para orar. Y esta práctica continuó también en la iglesia primitiva, ¿no? En Hechos 3:1 usted va a ver que Pedro y Juan suben al templo a la hora de la oración. Entonces los judíos oraban en distintos lugares. Oraban en el templo, ese era el lugar principal de oración, en la sinagoga, en el contexto comunitario, cada comunidad tenía una sinagoga, en el hogar como una devoción diaria, y también en lugares públicos cuando la hora, entonces ya había dicho, coincidía con el tiempo de orar. Y es precisamente en este último aspecto donde Jesús enfoca su crítica, ¿no? El problema no era orar en público, sino convertir la oración en un acto de exhibición, buscando ser visto y reconocido por los hombres en lugar de dirigirse sinceramente a Dios. Y yo, un día un pastor, ¿no?, estaba de vacaciones en una ciudad y aprovechó el domingo para visitar una iglesia del lugar, ¿no? Cuando llegaron al templo, el pastor lo recibió amablemente con una taza de café y jugo para su hijo. Luego se sentaron en la silla y se prepararon para el inicio del culto. El pastor pasó al púlpito y comenzó a orar con una voz firme y fuerte, ¿no? Y en ese instante su hijo de 6 años agarró la mano del papá, ¿no?, y le apretó muy fuerte su mano. Y miró al papá así y dice, ¿por qué el pastor está tan enojado? ¿Y por qué habla así ahora? Entonces, fue algo que dejó pensando al papá. Y lo dejó pensando porque el hijo estaba diciéndole algo. Y estaba mostrándole que esa persona que habló, cuando lo recibió amablemente, subió al púlpito y era otra, en el sentido de que se transformó su carácter.
Y lamentablemente no critico a quienes oran bastante fuerte, lo hacía yo bastante, y siempre me ha gustado el sonido bien alto, pero quienes habituamos asistir a algunos lugares, entonces, o por años hemos estado en distintos lugares, podemos meditar y pensar en nuestra mente sin el afán de ser crítico, pero ser crítico. ¿Por qué razón algunos cuando están en el púlpito se transforman y no son la misma persona? Y allí podemos entender, y lo digo no para jactarme ni burlarme, sino que lo digo como un elemento para poder entender un poquito más, ¿no? Lo que Jesús está diciendo y esta crítica a una actividad que se supone que es espiritual, ¿no? Jesús no se está dirigiendo a paganos ignorantes ni personas ajenas a la vida espiritual. Eso es lo que está pasando. Sus palabras están dirigidas a hombres y mujeres profundamente religiosos, a personas que son fieles en la práctica externa, constante en la oración. Pero está haciendo el alcance que la oración es un acto de intimidad con Dios, ¿no? Pero lamentablemente en ese tiempo se había transformado como en un escenario, ¿no? Lo que debía ser una comunión con Dios se convirtió en una exhibición ante los hombres, y eso es lo que está criticando él. El ego, el formalismo religioso, la utilización de algunas palabras muy específicas y también una comprensión equivocada del carácter del Padre. Entonces habían deformado lo que para él era una expresión tremendamente importante. Recuerde que Jesús siempre se apartaba para orar, para conversar con su Padre, para adorarle, para hablarle. Por eso Jesús aquí se detiene y hace algo radical. Y lo que él hace está redefiniendo, ¿no?, la oración verdadera. No entrega una fórmula mágica, ni tampoco está entregando una técnica religiosa, ¿no?, como algunos piensan que así se tiene que orar el Padre Nuestro, ¿no?, sino que nos invita y nos está invitando justamente a un cambio que es con un enfoque más profundo. Entonces nos llama a abandonar la religión del espectáculo y a volver a un lugar secreto donde la fe es auténtica. La voz es sincera y el corazón es examinado. Entonces este pasaje no solo nos enseña cómo orar, sino que nos confronta con una pregunta más profunda. ¿Y cuál es esa pregunta? Una vida consagrada a Dios se reconoce principalmente por la forma en cómo nos acercamos a Dios. Y podríamos preguntarnos desde dónde oramos y a quién estamos buscando realmente cuando oramos. Y creo que la enseñanza es pertinente porque hoy Jesús también quiere que nosotros podamos analizar o autoevaluarnos si nuestra oración ha llegado a ser una oración religiosa o una oración que puede mostrar que hay una relación viva, confiada, de transformación con el Padre, una oración que no nace del deseo de ser visto, ¿no?, sino del anhelo de ser escuchados por aquel que ve los secretos y también recompensa con su presencia. Me acuerdo de un hermano que cada vez que comenzaba a orar se ponía a llorar. Y sé que algunas personas como que se incomodaban, es como decir, ya empezó. Sí, porque eso ocurre, ¿no? Pero este hermano, sinceramente, cada vez que se acercaba a Dios, tenía ese recuerdo de cómo Dios le había transformado, cómo Dios lo había salvado, de algo muy fuerte en su vida. Por eso que cada vez que se conectaba con Dios orando, donde fuera, no podía esconder sus sentimientos. Y eso era un sentimiento genuino, no era parte de una rutina, ¿no? Entonces, cuando Jesús denuncia a los hipócritas, utiliza un término que en el mundo griego describía a los actores teatrales, ¿no? La crítica no apunta a la oración pública, no está criticando eso, sino al hacer teatro con la oración.
Y la oración se había convertido en algunos casos en una plataforma de exhibición espiritual. Y en lugar de buscar la comunión con Dios, algunos buscaban la validación social, ¿no? Y Jesús declara que esa recompensa humana es la única que van a recibir. Y por eso es que a veces que vemos cómo algunas expresiones se transforman. Y a veces podemos decir, pero esa persona no habla así, esa persona no es así. Y entonces Jesús contrasta los modelos de oración. La de aquel que quiere mostrarse algo o quiere mostrar algo, y la del discípulo, ¿no? El que quiere mostrar algo, ama orar en pies, en lugares visibles, eso le está diciendo. El discípulo va a buscar algo más secreto, más íntimo, ¿no? No le interesa ser visto por los hombres. Y Jesús comienza con esa advertencia directa, ¿no? Existe una manera incorrecta de orar. El problema no es el lugar, ni la postura, ni la motivación, sino que es la motivación. Algunos amaban orar en pie, de pie, en lugares visibles, para ser reconocido por su supuesta espiritualidad. Y aquí Jesús revela una verdad penetrante. Es posible hablar mucho con Dios y no hablar realmente con Dios. Cuando la oración se convierte en un medio para alimentar el ego, deja de ser comunión y se transforma en una actuación. Y perdóname que insista tanto en esto, pero a través de los años uno va aprendiendo. O aún de repente uno mismo ha orado de una forma en que no tiene que orar como un pastor. Lamentablemente hay algunos que confunden el volumen de la oración con la unción. ¿Se da cuenta? Oh, no, que aquí hay unción. Y solamente hay volumen, intensidad de voz. No hay unción. Aplicación de esto es que toda oración que busque impresionar a los hombres, bueno, la gente va a decir, ¡ay, qué ora bonito usted! ¿No? No sé si ha escuchado eso. ¡Ay, qué ora tan bien! ¡Ay, que me gusta cuando ora! Bueno, esa es la única recompensa, la recompensa de hombre. La oración secreta en realidad revela quiénes somos realmente delante de Dios. Y allí no hay máscara, ¿no? No hay discursos preparados, no hay aplausos, ¿no? No dicen, ya, diga gloria a Dios ahora, y déle el aplauso al Señor y que sea fuerte, y todas esas cosas que a veces incomodan un poco, porque lo que hacen es alimentar el ego humano. Mi humilde opinión, mi opinión personal. Hay un teólogo, William Barr, que señala que el problema central que Jesús denuncia no es la oración pública, sino la motivación incorrecta de quien ora. La oración de los fariseos había degenerado en una exhibición religiosa, donde el objetivo no era hablar con Dios, sino ser visto por los hombres. La tragedia espiritual es que cuando la oración busca un aplauso humano, pierde su carácter de comunión y se transforma en una actuación vacía. Así que tenemos que cuidarnos. La profundidad de nuestra vida espiritual se va a medir siempre en lo secreto, no en cómo actuemos públicamente o a través de este canal o donde quiera que sea. Porque un Dios no se manipula con palabras. Algunos piensan que pueden manipular a Dios, ¿no? Si vemos en Mateo 6, 7, 8, dice Jesús, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. No, el 7 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, había un tipo de oración en las naciones gentiles de ese entonces, ¿no? Y oraban con insistencia, repetían insistentemente algunas palabras. Usted puede apreciarlo también hoy en la modernidad de las religiones hindúes, ¿no? A veces tenía que ser una fórmula correcta, ¿no? Como algunos rezos determinados, ¿no? De esta manera tienes que orar, etc.
Y la verdad que algunos creían que por más repetir y repetir eran fórmulas mágicas y paganas. Y a veces esa forma de alguna manera se ha introducido en las iglesias, porque creen que cuanto mayor cantidad de palabras, entonces hay mayor cantidad de probabilidades de recibir una respuesta de Dios. Pero no se trata de eso. Y Jesús no está prohibiendo la oración perseverante, por supuesto que no, ¿no? Sino de rechazar la idea de que Dios puede ser manipulado por la abundancia de palabras. A veces se le pide que alguien ore y da vuelta y vuelve a orar lo mismo, y da vuelta y vuelve a orar lo mismo. Y un niño sabe preguntar, papá, ¿por qué tiene que repetir tantas veces la oración a Dios? ¿Será que Dios no necesita que escucharlo varias veces para memorizar la necesidad de tanta gente que hay en el mundo? Y no es así, ¿no? Había una cultura donde las oraciones tenían que ser escritas en tablilla, habían encantamientos. Jesús está confrontando aquí la mentalidad pagana también. Y usted sabe que la mentalidad del mundo entra a la iglesia, entra a la vida cristiana, por sí o por no. Y hay que estar siempre a la guardia de que lo que hacemos no sea por una influencia del mundo. Y hay muchas cosas, muchos estilos hoy que reflejan de que hay más preocupación por lo estructural que por lo que es más importante. No vamos a convencer a Dios por más que repitamos algo, porque Dios sabe lo que necesitamos. Cuando creemos que muchas palabras garantizan la respuesta, estamos equivocados, porque hemos perdido de vista quién es Dios. Dios quiere que oremos, por supuesto. Orar sin cesar nos enseña la palabra. Pero no por lo que mayor cantidad de repeticiones ya vamos como a doblarle la mano a Dios, no. Y el Padre Nuestro es un modelo, ¿no? Jesús no entrega una fórmula mágica, sino que un modelo. El orden de la petición entonces revela las prioridades espirituales, ¿no? El Padre Nuestro comienza, ¿cómo comienza? Dice acá, vosotros oraréis así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces comienza con Él, ¿no? La santidad del nombre de Dios, la venida de su reino, el cumplimiento de su voluntad, la provisión diaria, el perdón recibido, la dependencia espiritual. Son principios y de los que usted tiene que ir leyendo allí versículo por versículo para ir comprendiendo. Toda oración comienza con Dios y termina con una vida alineada con su voluntad. Porque usted si ora a Dios y persiste en no hacer la voluntad de Dios, bueno, no espere un resultado positivo. La oración no cambia a Dios, alguien escribió, sino que cambia al que ora. El perdón se presenta como una evidencia indispensable de una relación auténtica con el Padre. Y acá es un punto que nos toca a todos, yo creo, en algún momento, ¿no? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Más si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y este es un debilitamiento absoluto a la fe de orar. Es decir, si usted es una persona que no ha podido perdonar una ofensa que le han hecho, está complicado porque ya, como diría, no llega ni hasta el techo. Y aquí Jesús concluye con esta afirmación solemne. El perdón no es opcional en la vida del discípulo. Quien ha sido perdonado no puede vivir reteniendo perdón. Y la falta de perdón, entonces, anula todo esfuerzo de orar al Padre, porque hay una desconexión total entre la oración y la voluntad del Padre, ¿no? No podemos orar correctamente si vivimos incorrectamente. Entonces Jesús nos llama a una oración que no necesita escenario. Y acuérdese, cada vez que usted ora en público, aunque haya miles de personas,
si usted tiene la oportunidad, no está delante de las miles de personas. Está delante de Dios, nuestro Padre Celestial. Delante de Él está orando. Y no necesita ni aplauso, no necesita ninguna aprobación humana. Por eso es que Jesús llama a esta oración sin espectáculo, sin manipulación, sin máscara, sin transformarnos, no con la voz que se pone a veces. Y no es la voz que nosotros tenemos, como se dice en inglés, give me a break. Eso no es así. No hay para qué adoptar una actitud tan religiosa. Sea como es usted, ore como siempre ora usted. Recuerdo en el pasado, conocí a unos hermanos que les gustaba predicar en la Plaza Victoria, no voy a decir los nombres, pero había uno que le encantaba a nuestro hermano Jimmy Swaggart, y entonces predicaba como, no, Jimmy Swaggart. Y había otros, y varios otros, que predicaban como nuestro recordado Gigi Ávila, ¿no? Yo no sabía que no predicaba así, ¿no? Pero se subía al púlpito y no, pues mi alma te alaba, Jehová. Y todas esas cosas. Bueno, algunos dirán que no es tan crítico. Pero lo que pasa es que cuando vamos aceptando modelos de otros, ya no somos nosotros. Y eso es lo que ocurre, lamentablemente, en estas costumbres religiosas que las iglesias van adoptando. Es como decir, mira, yo sé a qué iglesia pertenece, por la forma como ahora, ¿no? Y eso no debiera ser así. Somos todos diferentes y tenemos distintas formas de hacerlo, como cada uno es. Entonces, en un mundo religioso saturado de palabras, de fórmulas, de ruido espiritual, donde muchas veces se confunde actividad con espiritualidad, se confunde visibilidad con intimidad, la voz de Jesús ahora sigue resonando para todos nosotros. Jesús no nos empuja a orar más fuerte, ni más largo, no, ni más complejo. Nos invita a orar más profundo. Yo sé que algunas personas son bien largas para orar, ¿no? ¿Y cómo lo sabe usted? Bueno, porque uno empieza a ver a la gente sentada en la iglesia que empieza a enderezar las hojas dobladas de su Biblia. Y ya cuando la persona empieza a hacer eso en el culto es porque está aburrida, ¿no? El Señor quiere que realmente busquemos a Dios en la oración, ¿no? No para impresionar a otros. Quiere esa respuesta que sea genuina. Estamos hablando con nuestro Padre. Por eso el llamado final de este pasaje acá es mejorar nuestras relaciones. No es simplemente una mejor técnica de oración, sino que reordenar nuestra relación con Dios. Hay que cerrar la puerta a la hipocresía, a la vanidad, al stage, al querer estar ahí. Es bien fácil que a uno lo empujen, sobre todo a quienes tienen la oportunidad de hacerlo delante de mucha gente. Es bien fácil. Y por eso es que Jesús está siempre ahí pendiente de nosotros. No se te ocurra orar como un fariseo, sino que ora como tú eres, en una relación como la que tenemos, dice Dios, ¿no? Por eso es que llama a mas tú cuando ores entra a tu aposento y cerrada la puerta, ahora tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús no está sancionando el orar en público, sino que está principalmente queriendo entregar el mensaje de la importancia de esa intimidad con Dios, ¿no? Para que realmente tu oración sea efectiva y que no sea un acto religioso más, sino que un reflejo de una vida rendida, que no oremos para ser vistos, ¿no? Porque si lo hacemos, vamos a recibir solamente la recompensa de quienes nos ven. Pero si lo hacemos de corazón, ya sabemos de dónde viene nuestra recompensa.
Entonces así avanzamos en este segundo estilo de vida que no solamente era para el judío de esa época, sino que también para nosotros, en la oración. El Señor les bendiga y recuerden, ayúdenme a difundirla. Si pueden, por favor, ponen compartir. El Señor les bendiga. Gracias por los saludos. Sí, se me olvidó. Feliz Navidad, próspero año para todos y seguimos, ¿no? Los días domingo continúan en cualquier mes del año. Por lo tanto, así también debe continuar nuestra devoción por nuestro Señor. Cuidado con las vacaciones de la iglesia. No hace bien. Bendiciones.